Hola, buenas noches, maestra. Voy a presentar mi diapositiva. Mi nombre es Anastasia Calleja Martínez, del grupo 405, y voy a hablar sobre las falacias formales e informales. ¿Qué es una falacia? ¿Qué es una falacia? Son como errores típicos o equivocaciones. Cuando un argumento se comete un error, se podría decir que puede ser una falacia. Falacias formales. En las falacias formales no existe una relación entre la conclusión y la premisa, aunque a simple vista sea lógico, es siempre incorrecto, y eso es lo que invalida del argumento. A continuación le voy a mostrar lo de que es negación de la conjunción, que está dentro de las falacias formales. Negación de la conjunción se da cuando, al no darse un fenómeno como resultado de un conjunto de elementos, se niega uno de esos elementos. Ejemplo, por ejemplo, para hacer un buen pastel se necesita harina y nata. No ha quedado un buen pastel, por lo tanto no se ha puesto nata. Negación del antecedente. En esta clase de falacia formal, el razonamiento se articula como si, al negar una premisa, la conclusión de esta tuviera que ser necesariamente falsa. Por ejemplo, si llueve, la calle se mojará. No ha llovido, así que la calle no se mojará. Afirmación del consecuente. Se asume que si una premisa es cierta, entonces la consecuencia de esta premisa también señala si su antecesora es verdad o no. Por ejemplo, voy a decir dos ejemplos de las afirmaciones del consecuente. El primer ejemplo: si estudio mucho sacaré la máxima nota, así que si saco la máxima nota no habré estudiado mucho. Ejemplo 2. Si en el centro hay mucho tránsito, el autobús demora. El autobús demora, por lo tanto en el centro hay mucho tránsito. Hice 4 de formales y voy a mostrar 6 informales. Las falacias informales son aquellas que no engañan a partir de la premisa y no permite llegar a la conclusión a la que se ha llegado. Acude a ideas irracionales sobre cómo funciona el mundo para así dar la sensación de que lo que dice es cierto. Por voy a hablar de ad ignorantiam, a afirmar como verdad absoluta algo porque hasta el momento se ha podido demostrar lo contrario. Por ejemplo, no se puede demostrar que la sirena no existe, por lo tanto las sirenas existen. Aquí voy a hablar de ad baculum, recurriendo a la imposición, la amenaza o la violencia con el fin de persuadir a los demás sobre que lleven a cabo una acción o asuman como propia una actitud. Ejemplo: esto se hace así porque lo digo yo. Otro ejemplo que va a ser de populum. Se deduce que el consenso popular señala indudablemente lo acertado, por lo que la dirección en que otros opinan ha de alzarse como el estándar a partir del cual orientar la propia visión de las cosas. Ejemplo: si esta canción es la primera en las listas de venta, es porque debe ser buena, digna de ser escuchada. Hombre de paja. Consiste en llevar el argumento de la persona con la que se interactúa hasta sus últimas consecuencias, forzándola a asumir la posición más extrema posible y distanciándola
distanciándola de la moderación. Ejemplo, si dices que todas las personas son iguales y los asesinos son al fin y al cabo personas, entonces eres como todos los asesinos. Negación del antecedente. Este caso es opuesto al anterior. Al igual que en aquel, es necesario desmenuzar un hecho en sus causas y consecuencias. Ejemplo, la persona que trabaja consigue lo que pueda desear. Si no trabaja, entonces nunca lo logrará. De ad hominem alude directamente a la persona que pronuncia un argumento pero no prepara en ningún momento en la veracidad a la lógica de lo que dice. Por ejemplo, si no eres estudiante en la universidad, eres un total ignorante y no tienes derecho a dar tu opinión sobre este asunto. Y esto es todo. Gracias por su atención.